Cracks, ¿cómo están? En este video vamos a ver un iPhone que me lo envían porque dice que se reinicia. Es un iPhone X. ¿Será software? ¿Será la batería? ¿Será el Tristar o el Hydra? ¿Este trae Hydra? ¿Qué será? En este video lo vamos a estar aprendiendo. Cracks, un placer saludarlos nuevamente con otro video. Hoy tenemos por acá este teléfono. Déjenme, voy a arreglar aquí mi cochinero que tengo. Este teléfono me lo envía una persona que se llama Miguel de la Roca, ¿ok? Esta persona nos envía este iPhone y nos dice que se reinicia, ¿ok? Entonces vamos a ver. Lo manda. De hecho me manda dos teléfonos. ¿Ok? Este dice falla de touch, ya se probó varias pantallas. ¿Qué creen que será este? Touch ID, algo sencillo. Y este es el que se reinicia, ¿ok? Entonces, no sabía que me había mandado dos. En el mensaje dice que nos envió uno. Pero vamos a ver si le reparamos los dos en este video, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a ver la falla que tenemos en este teléfono, ¿ok? Entonces, dice que se reinicia, se apaga y se reinicia. Muestra el símbolo que está cargando, o sea que este teléfono carga y luego ¡pop!, se reinicia. Entonces, vamos a ver qué tenemos acá. Este lo vamos a comenzar desde cero con ustedes. Este teléfono se nota que no lo han destapado nunca, ¿vayan? Porque está bien duro. Ay, me quedé sin uña. Ok, ahí está. Es un XS, ¿ven? No es un X, es un XS. Entonces, vamos a ver qué tiene este teléfono. No muestra que fue mojado, ¿ven? Ok, acá lo tenemos. Entonces, vamos a ver la falla, cómo es siempre con sus periféricos primero y después empezamos a desconectar periféricos, ¿ok? Entonces, vamos a tener acá la fuente, la vamos a poner en 4.5 voltios. Le vamos a conectar acá y veamos si tiene algún consumo inicial. Si se dan cuenta, no tiene ningún consumo inicial, por lo que esto pues estaría bien. Vamos a encenderlo. Ahí está encendiendo. Ahí vamos a ver el proceso mientras empieza a dar Apologo. Ahí está dando lo que es el Apologo. ¿Y este teléfono encendió? Literalmente encendió. ¿Será solo la batería? Vamos a ver. Vamos a dejarlo ahí cargando un momento. No he desconectado nada más que sus tornillos. Y vamos a ver si este teléfono logra encender. Para mientras que este teléfono encienda, pues trabajemos este. Este va a ser una típica falla de Touch ID. Este es un iPhone 6 Plus, entonces pues esta es una falla en serie. Este teléfono pues simplemente ya sabemos la falla, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo mientras carga el otro. Aquí está el otro cargando. Vamos a ver si, no sé, de repente hay teléfonos que me han pasado así, que simplemente los desconecto todo. Ahí está encendiendo. No sé, hay teléfonos que están ahí prendió. Créanme que, miren, si se dan cuenta, aquí dice logo y se reinicia. Aquí lo dice. Y pues, a menos que se reinicie, o sea, que a cada cierto tiempo se reinicie, eso tal vez. Entonces, mientras trabajamos vamos a ver si se logra reiniciar o algo. Y ahorita vemos lo vamos a dejar aquí a un lado. Mientras vamos a hacer en cámara rápida para no hacer tan largo este video. Y entonces cámara rápida, pone musiquita, pero una musiquita así alegre, que les alegre a todos acá ver una reparación de Touch ID. La verdad que tenía tiempo de no hacer una, y sobre todo una en un teléfono que no esté tocado, porque este teléfono no está tocado. Oigan, este teléfono simplemente es una falla típica de Touch. Dice que el Touch le funciona de vez en cuando. Entonces pues esta es una
típica falla. Ya me había olvidado la musiquita. Ahora sí, pongamos musiquita, relajémonos y veamos esta reparación. I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. I don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up, no, I don't wanna wake up. I don't wanna wake up without you, baby, without you. Sometimes I forget to breathe. I'm looking in your eyes, wish you could see the things I see. I don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up, no, I don't wanna wake up. Don't wanna wake up without you, baby, without you. Around your finger, tell me what you wanna do. I think we're part of something bigger, and now my mind is filled with you. Oh, you know, 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 baby, without I wouldn't know what to. Baby, without. Alto, 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 alto a la música. Suscríbanse al canal, por favor. He visto que el 78% de personas que ven mi video no están suscritos. ¿Qué les pasa? Suscríbanse al canal, es gratis, no cobramos y le prometo que va a aprender muchísimo. Y también síganme en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Ahí estamos subiendo contenido, aportes y mucho material que también le va a estar sirviendo. Así que sigamos con la música. Until something better came along.
Ok, entonces la verdad no se reinició y por acá está cargando, ¿ok? Cometí un error, me salté un paso muy importante y tenía pero tiempo de no hacer uno de estos y me salté un paso. Tengan mucho cuidado con esto. Yo tal vez no tuve problemas, de hecho voy a esperar que el teléfono encienda y voy a probar si funciona la huella y si funciona la cámara frontal. Porque no quité resina. Ojo, mucho ojo con eso. Cuando estamos comenzando en especial, yo de hecho aún con un poquito de experiencia lo sigo haciendo. Siempre quito resina en este tipo de modelos. Muchos me pueden decir, oh no, aquí no se quita resina y esas cosas. Haters, los amo. Pero quitemos resina. ¿Para qué? 30 segundos perdemos en quitar resina, luego reemplazar el circuito, porque muchas veces si no tenemos muy bien la técnica de controlar las temperaturas, podemos tener problemas que por resina se suelten algunos capacitores, filtros, ¿verdad? Y tengamos problemas. Ahora, Edgar, ¿y el XS? No sé, la verdad me lo enviaron porque se reinicia, aquí lo dice, claro, logo y se reinicia. Y ustedes vieron que no le hice nada, simplemente desconecté la batería, la volví a conectar y funcionó. ¿Qué pudo haber sido el problema? No lo sé, la verdad. Voy a hablar con el cliente si en realidad ese teléfono no encendía para nada. Pero ya vimos que el teléfono funciona. Entonces por eso reparé el otro, para que se lleven algo en este video y siempre sigamos aprendiendo. Cracks, para mí un placer. No sé por qué siempre le pego a la mesa, ya la voy a desarmar de tanto que le pego. Pero contento de estarlos saludando, contento de traerle contenido a todos ustedes. Cuídense mucho, no olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios, su like y nos vemos en un próximo video. Bye. A este video le vas a poner vino por un XS. Vino un XS y terminamos reparando un 6 Plus. Algo así le pones al video. Solo para, no sé. Bye.